familia. Y si usted quiere, ayúdenos a compartir, hermanos, la transmisión. Vamos a buscarla por aquí para darle share a esta transmisión de la iglesia. Busquen un lugarcito, hermanos, donde sentarse. Y vamos a ir guardando silencio y ya entrando en materia. Déjenme ver qué estoy buscando aquí. Sí, ya estamos en vivo. Dele compartir, hermanos, si es tan amable. Comparta la transmisión ahí en su perfil, si es que usted es usuario de Facebook, para que otras personas puedan ver la clase que vamos a dar el día de hoy. Vamos a ver, copiar, pegar, next, share, ahí está. Bueno, hermanos, bienvenidos. El día de hoy, como podrán ver ahí en pantalla, tenemos nuestro tema. Estamos en este discipulado que se llama Panorama del Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se titula El problema sinóptico. Voy a poner un reloj. El problema sinóptico. ¿Quiénes, hermanos, de ustedes es la primera vez que han escuchado esto? El problema sinóptico. No tenga temor de levantar su mano. Amén. Hay varios que por primera vez han escuchado este tema del problema sinóptico y los demás pues ya lo saben. Eso me ayuda porque ya están un poco empapados en esto y lo van a comprender un poco más fácil, que está un poco enredado. Pero bueno, con la ayuda de Dios lo vamos a tratar de desenredar. La primera pregunta que vamos a tratar de contestar, hermanos, es ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Allí le voy a dar por lo menos algunas razones de por qué tenemos 4 evangelios. Hermanos, les doy un consejo: si usted no tiene niños pequeños, trate de sentarse lo más enfrente posible. Porque nos han puesto queja de que de repente se sientan allá atrás. Me senté junto a unos niños y los niños mucho me molestaron, y todas las sillas de aquí vacías enfrente. Entonces le molestaron porque usted quiere, porque usted puede pasarse enfrente. Entonces, hermanos, también para que vean con más cercanía, ¿no?, lo que estamos ahí tratando de proyectar. Para contestar esta pregunta, hermanos, tenemos que decir que es imposible decir con una certeza, así que digamos, a mí me consta que esta es la respuesta, ¿por qué hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento? O sea, ¿por qué no hay 3? ¿O por qué no hay 5? ¿Por qué hay 4 evangelios? Se han propuesto varias posibles razones para la existencia de 4 evangelios, como tratando de hacer que tenga sentido por qué deben de ser 4 evangelios y no 3 o 5. Orígenes, un cristiano del siglo II, un cristiano muy importante, aunque de repente hacía interpretaciones de la Biblia demasiado alegóricas que empezaron a causar un poco de problemas, pero fue muy respetado. Muchos hombres después de él lo siguieron y estudiaron mucho acerca de él. Orígenes dijo lo siguiente, hermano, acerca de por qué tenemos 4 evangelios. Bueno, no por qué, sino dando una explicación por qué solo 4 eran aceptados. Decía: la iglesia ha recibido solo 4 evangelios. Acuérdense, estamos hablando siglo II. Es una opinión muy importante. Los herejes tienen muchos. Tienen el evangelio de los egipcios, tienen el evangelio de Tomás y otros. Nosotros los leemos solo para saber de qué hablan, pero los rechazamos, porque sabemos que no son aceptados por la iglesia en general. Entonces, esta opinión de Orígenes es una opinión muy, muy importante. Dice, la iglesia ha recibido 4 evangelios, pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia ha recibido solo 4 evangelios? Voy a dar estas 2 explicaciones que podrían de alguna manera decirnos, ok, más o menos me quedo un poco en paz. Algunos sostienen que en el Antiguo Testamento había 4 conceptos primarios del Mesías, es decir, el Mesías que iba a venir ya desde el Antiguo Testamento se entendía que tenía como estas 4 facetas, estos 4 conceptos del Mesías, y eso es la columna que está al lado izquierdo. Y se entendía entonces que estos conceptos eran Rey, Señor, hombre y Dios. Y es verdad.
Si usted busca en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que se refiere al Mesías como rey. Si usted busca, va a encontrar que se refiere al Mesías como Señor, ¿no? Aquel salmo famoso de David, donde dijo el Señor a mi Señor, ¿no? O como hombre, que iba a nacer de una mujer, o como Dios, que iba a ser Dios. Entonces, algunos dicen que Mateo contempla a Jesús como rey, Marcos lo ve como Señor, Lucas lo presenta más como un hombre, y Juan contempla a Cristo como Dios. Y eso también es verdad, ¿o no? Por lo menos cuando uno estudia esos evangelios detalladamente, uno se da cuenta que el autor siempre tiene esa inclinación a pintar a Jesús, o bien Mateo como el rey de los judíos, o bien Marcos como el siervo del Señor. Creo que no dije bien, creo que dije Señor, era el siervo del Señor, por eso es que no hay genealogía en Marcos, a nadie le interesaba la genealogía de un siervo, y en Lucas lo presenta como hombre, se centra como en esa parte de la humanidad de Cristo, pero Juan, sin lugar a dudas, hermano, desde el capítulo 1, versículo 1, nos comienza a decir que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y nos lo presenta entonces como la deidad. Otra posible explicación podría ser la de la columna derecha, y que es que otros piensan que los 4 evangelios tenían entonces cada evangelista una cierta audiencia en su mira. Y tomando en cuenta esa audiencia a la que ellos se iban a dirigir, fue entonces que ellos tomaron esta inclinación de dirigirse a diferente grupo de personas. Por eso se necesitaban 4 evangelios, porque en aquel entonces había por lo menos 4 audiencias predominantes. Y de aquí es donde se ha sacado entonces que Mateo, por ejemplo, estaba dirigido a los judíos, el lector de Marcos era más un romano, Lucas se dirigía a los griegos y Juan escribía a los cristianos. Es decir, a la iglesia, fuera quien fuera, judío, griego, romano, gentil, etc. Es importante, hermanos, aclarar que los 4 evangelios no son biografías, ¿ok? Porque las biografías por lo general tienen el propósito de escribir detalladamente o lo más detalladamente que se pueda la vida de una persona desde que nace hasta que muere, sin omitir cosas que son importantes. Pero en la Biblia, en los evangelios, encontramos que por lo menos 3 evangelios omiten cosas importantes de Jesús. Por ejemplo, 3 evangelios omiten la ascensión de Cristo. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo se puede omitir un acto tan importante en la vida de una persona? 3 evangelios no hablan para nada de la resurrección de Lázaro, solo Juan. Entonces, si alguien estaba escribiendo la biografía de Jesús y se le olvidó escribir que Jesús resucitó a Lázaro, como que se le olvidó algo importante, ¿no? O sea, que alguien escriba tu biografía y se le olvide escribir el día que resucitaste a un muerto, como que, hey, te saltaste algo un poco importante. Entonces, debido a esto se ha manejado históricamente que los evangelios no son necesariamente biografías. Tenían en mente, entonces los autores escribían con un mensaje en mente y eso era en lo que ellos se centraban. Querían llegar a su audiencia correspondiente y decían, esto es lo que se necesita para esta audiencia. Y esto es lo que se necesita y es suficiente para presentarlo, o bien como el siervo del Señor, como el rey, como hombre, como Dios. Ahora, esa es la introducción, pero ¿qué es el problema sinóptico? ¿Qué es el problema sinóptico? Vi que la mitad de los que están acá es la primera vez que han escuchado este tema. De hecho, la primera vez que también yo lo escuché me causó un poco de turbación, porque aquí se empieza a analizar desde un punto de vista muy humano. ¿Por qué estos evangelios se parecen tanto? Y mire, lo primero que vamos a hacer es dar una definición. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de sinóptico. Ok. La palabra sinóptico está compuesta, hermanos, por 2 términos. Sin, que significa juntos. Ok. Por ejemplo, ese término sin lo encontramos en sinergia, que quiere decir 2 elementos o 2 fuerzas puestas a trabajar con un fin común. Entonces, eso significa sin, juntos, y óptico, óptica. ¿Qué significa óptica, hermano? Todo lo que tiene que ver con ver, visto. ¿Ok? Entonces, esta palabra sinóptico quiere decir, ya cuando la ponemos junta, visto junto. Y así es como se les conoce a estos 3 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se les conoce como los evangelios sinópticos, porque es como que ellos vieron todo de la misma manera.
comienzan a relatar historias tan similares que hay pasajes que de hecho se parecen palabra por palabra en algunos casos. ¿Ok? Entonces, este es el problema sinóptico. El problema sinóptico es la frase que se emplea para describir, ahí está en pantalla, la dificultad que tienen los académicos al tratar la evidente interrelación entre Mateo, Marcos y Lucas. No podemos negar que hay una interrelación entre ellos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se ha llamado el problema sinóptico. Los académicos han señalado que los evangelios sinópticos no solo tienen la misma estructura general, sino que a menudo tienen ciertas estrechas concordancias verbales, lo que comentaba yo hace un momento. Es decir, que escribieron lo mismo, casi palabra por palabra en un pasaje X. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama el problema sinóptico. ¿Ok? Hay tantas similitudes, hay tanta concordancia verbal que es evidente que no puede ser una coincidencia. Alguien pensaría de esta manera: como el Espíritu Santo inspiró a Marcos y como el Espíritu Santo inspiró a Mateo y como el Espíritu Santo inspiró a Lucas, los inspiró exactamente a escribir exactamente lo mismo, como si hubieran caído bajo una especie de trance, y entonces Mateo escribió y Marcos también, y escribían exactamente lo mismo. De hecho, yo así pensaba, yo así resolvía el problema sinóptico antes de estudiar este tema, ¿no? Yo así lo resolvía. Cuando alguien me decía, ¿y por qué escribieron lo mismo? Bueno, porque era el mismo autor, el mismo Espíritu Santo les estaba dando lo mismo. Pero ya cuando se estudia profundamente y se empiezan a ver entonces algunas variantes y algunas hipótesis, uno dice, esto es posible y esto no hace que deje de ser palabra de Dios. Entonces se ha llegado a esta conclusión: hay una dependencia literaria entre Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí es donde entra entonces la pregunta: ¿quién escribió primero? ¿Ok? ¿Quién de los tres escribió primero y quién dependió del material de quién? Ese es el problema sinóptico. Y ahí entonces, hermano, entran unas ciencias a estudiar para poder resolver este problema. Eso es lo que trataremos de ver el día de hoy. Espero que me dé tiempo porque es un tema un poco extenso. Traté de reducirlo lo más que pude sin que se perdiera los puntos que nos van a ayudar a entenderlo, pero no se preocupe si no lo entiende la primera vez, hay tiempo para seguirlo viendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, posibles soluciones entonces al problema sinóptico. ¿Ok? Posibles soluciones al problema sinóptico. Hay una rama, hermanos, de la teología que se llama crítica de las fuentes. Es una especie como de ciencia, si usted quiere, ¿ok? Se dedica a la investigación entonces de esta etapa de la crítica de la producción de los evangelios. Busca la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué fuentes escritas usaron los evangelistas para compilar sus evangelios, si es que usaron alguna? Entonces, aprendas esto. La crítica de las fuentes es esta especie de ciencia que se dedica a investigar para tratar de responder esta pregunta: ¿qué fuentes escritas usaron los evangelistas para compilar sus evangelios, si es que usaron alguna? ¿Ok? Ha habido muchísimas hipótesis, hermano. Según el número de investigadores, cada investigador quiere resolverlo a veces a su manera. Pero vamos a ver, hermano, estas cuatro posibles soluciones al problema sinóptico. De esas cuatro, yo le voy a decir cuál es la más factible y luego esa es la que vamos a estudiar, que es la de abajo, que es la interdependencia. Esa interdependencia propone 10 teorías y de esas 10 teorías, no las vamos a ver todas, yo le voy a hablar de 3 que son las más factibles. Y luego de esas 3 yo le voy a hablar de una, la cual la mayoría de la erudición ha llegado a la conclusión: esta es. Entonces vamos a ver esas 4. La primera, dependencia común de un evangelio original. Entonces se ha pensado en esto, en solucionar la situación de esta manera. En 1771, el escritor y crítico literario llamado G.E. Lessing afirmó que las relaciones entre los evangelios sinópticos se podían explicar si los 3 evangelistas usaron un evangelio original escrito en hebreo o en arameo. Entonces, esta suena muy lógica, ¿no? Que haya habido un evangelio como original
escrito en arameo, escrito en hebreo, y entonces fue la fuente a donde fue Mateo, a donde fue Marcos, a donde fue Lucas, y por eso es que hay tanta coincidencia, porque la fuente fue la misma. ¿Ok? Muchas personas, cuando esta teoría surgió en 1771, comenzaron entonces a adoptar esta postura. Otros dijeron que no era un evangelio original, sino varios evangelios, y que esos documentos se perdieron. ¿Okay? Pero entonces esta es una de las posibles soluciones a este tema del problema sinóptico. Esta propuesta no ha recibido mucho apoyo en los últimos 100 años. Al principio tuvo mucha fuerza y luego en los últimos 100 años que se ha puesto bien fuerte el tema de la crítica textual. La crítica textual es una ciencia, hermano, que está tratando de cuestionar otra vez si de verdad fulano escribió tal libro. Y han hecho toda una sospecha de varios libros que dicen, no, es que no lo pudo haber escrito fulano. Tengamos cuidado con la crítica textual si es que usted estudia teología. Todos los que están estudiando teología deben de tener cuidado con esa ciencia. Acuérdese que muchas ciencias que nos pueden ayudar a comprender cosas son peligrosas cuando de repente los autores tienen una agenda en mente que no es ortodoxa, que no es lo que la iglesia ha creído. 2. Dependencia común de fuentes orales. Dependencia común de fuentes orales. El crítico alemán J.G. Herder aseguró que había encontrado una mejor explicación que la teoría de un evangelio original. Los evangelios sinópticos, según él, se habían basado en un resumen oral establecido muy temprano en la iglesia sobre la vida de Cristo. Recuérdese, hermanos, recuérdese que nosotros los cristianos creemos de cierta manera en la tradición. Sí saben eso, ¿verdad? No creemos en la tradición en el sentido que creen los católicos romanos, porque ellos creen no solo en la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la tradición apostólica. En ese sentido nosotros creemos en la tradición. Ya les voy a explicar por qué es válido llamarla tradición apostólica. Pero los católicos no solo creen en la tradición apostólica, que es la escritura, sino que creen en la tradición de la iglesia. Es decir, lo que han dicho los padres de la iglesia y los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles, así por generaciones. Por eso ellos te van a citar cosas que dijo fulano como una autoridad. Y lo ponen a la par de la escritura, porque ellos no son sola escritura. Ellos creen en la escritura, en la tradición y en el magisterio. ¿Okay? Nosotros, hermano, creemos solo en la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? El Nuevo Testamento. Esa es la tradición apostólica. ¿Qué quiere decir tradición? Quiere decir que se entregó oralmente de unos a otros. Acuérdese, hermano, que Mateo no iba escribiendo todo lo que iba pasando. Es más, Mateo ni estaba al principio del ministerio de Jesús. Jesús lo llamó después. Entonces, ¿cómo escribió todo eso? Los evangelios y toda esa información se comenzó a pasar por tradición oralmente. Se comenzó a dialogar y a hablar. Cristo hizo esto otro, Cristo resucitó a Lázaro, Cristo sanó a un leproso, Cristo, y entonces toda esa tradición oral se volvió ¿qué? La escritura. Pasó entonces a ser la escritura. Entonces esta postura de que hay una dependencia común de fuentes orales no se refiere a la tradición de la escritura, hermano, sino a otra especie de tradición. En 1818 J.K.L. Hissler amplió y defendió esta teoría y resultó mucho más popular en el siglo XIX, pero hoy día algunos académicos la siguen defendiendo levemente esta postura. Ok, ahora la tercera. Dependencia común de fragmentos escritos que fueron desarrollándose de forma gradual. Esa es la tercera. Ok. Hay un teólogo muy conocido y polémico que escribió, es un poco difícil su apellido porque es alemán, déjeme ver si lo puedo pronunciar, Schleiermacher. Él, hermano, sugirió que en la época de la primera iglesia ya existían algunos fragmentos escritos sobre la vida de Jesús, como pequeñas porciones de la vida de Jesús. Entonces, como que de forma gradual se fueron completando esos fragmentos, se fueron complementando, hasta el momento entonces en que los autores de los sinópticos incluyeron eso en su relato ya final.
las tres suenan parecidas. Si uno no le pone mucha atención a la diferencia entre una y otra, como que vienes cayendo como a lo mismo, ¿no? Porque la primera es un evangelio original, uno solo. La segunda es como una fuente oral común. De alguna forma así fue como se compuso el Nuevo Testamento, pero no se refiere a eso. Y esta tercera, pequeños fragmentos. Mientras que la primera dice un solo evangelio completo, original, uno al principio. Esta tercera dice pequeños fragmentos. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre una y otra. Y por último, hermanos, la interdependencia. Esta es la más fuerte, hermano, de todas, la interdependencia, porque esta es obvia. Hubo una interdependencia. ¿Qué quiere decir? Esta última solución básica al problema sinóptico sostiene que dos de los evangelistas usaron al menos uno de los otros evangelios, sin negar necesariamente el uso de otras fuentes que luego se extraviaron. Los que defienden esta teoría afirman que lo único que puede explicar el grado de similitud entre los evangelios sinópticos es que en la elaboración literaria se diera el préstamo textual. Esta es la interdependencia. La interdependencia enseña que de los tres evangelios sinópticos, uno se escribió primero y luego los otros dos evangelios sinópticos dependieron de él. Hubo un préstamo textual. Esta es la teoría, hermanos, más fuerte actualmente, ¿no? La teoría de la interdependencia. Por lo menos en Lucas 1, del 1 al 4, esto tiene sentido. Porque Lucas dice que él hizo ¿qué? Una investigación. Es decir, se basó en algo que ya estaba escrito. Ahora, este punto ha generado 10 teorías. ¿Cuál fue primero? ¿Fue primero Mateo y luego Lucas y Marcos dependieron de él? ¿Fue primero Marcos y luego Mateo y Lucas dependieron de él? ¿Fue primero Lucas y luego Mateo y Marcos dependieron de él? ¿O hasta qué punto Mateo dependió de Marcos? ¿O hasta qué punto dependió también de Lucas? O sea, una encrucijada así, ¿no? Podríamos hacer un montón de flechitas, Marcos a Lucas, Lucas a Mateo, como 10 diferentes que son las más populares. Nosotros vamos a ver 3 de esta teoría de la interdependencia, ¿ok? 3. Y luego de ahí les voy a decir cuál es la más factible. La que sigue, hermanos. Ahí está. Recuerda que dije 10 y que yo le voy a explicar solo 3, porque era un material, hermano, enorme, ¿ok? La primera es la propuesta agustiniana. Esa es la primera. Esta es tomada de aquel famoso teólogo de África del Norte, Agustín de Hipona, que la concibió. Esta propuesta sostiene que el primer evangelio que se escribió fue el de Mateo. Y luego entonces Marcos se basó en Mateo y por último Lucas se basó en Mateo y en Marcos. Vea cómo es esta teoría, ¿okay? Primero se escribió según esta propuesta Mateo, luego Marcos se basó en Mateo y luego Lucas, como ya tenía a Mateo y a Marcos, entonces Lucas se basó en ambos. Muchos son los que han aceptado que el primer evangelio que se escribió fue una edición semítica de Mateo. Esto es una especie de información que circula en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia circula que antes que existiera el Mateo en griego, que es el evangelio que entró en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, antes de ese evangelio en griego de Mateo, primero circuló un evangelio de Mateo en arameo, que era el idioma de los judíos. ¿Y a quién dijimos que escribió Mateo? A los judíos. Entonces como que tiene ahí sentido, ¿no? Y entonces es una teoría bastante fuerte en este aspecto. Entonces dice que Pedro, esta teoría, la agustiniana, que Pedro y Marcos juntos usaron esa edición de Mateo arameo o hebreo, si usted quiere, porque a veces se les usa intercambiadamente, ¿no? El arameo en sí era como el idioma del pueblo común y el hebreo era como el idioma religioso, era el idioma de la sinagoga. Entonces, Pedro y Marcos usaron esa edición de Mateo en hebreo o en arameo para escribir Marcos. ¿Okay? Pedro y Marcos utilizaron al Mateo hebreo o arameo para escribir Marcos. ¿Escribirlo en qué? En griego. Y entonces esta teoría dice que entonces Mateo, viendo a Marcos ya terminado en griego, entonces Mateo agarró a Marcos en griego y escribió Mateo en griego.
¿sí? Que es el Mateo que entró entonces al Nuevo Testamento. Esta teoría es fuerte, hermano. Esta teoría es fuerte, ¿ok? Hasta el siglo XIX, esta fue la teoría que reinó entre los que veían una relación literaria entre los evangelios sinópticos. 19 siglos. O sea, pensando que esta teoría era la solución, ¿ok? En general, hermanos, si usted tiene una duda acerca de este Mateo semítico, que muchos lo creen, de hecho los judaizantes son fieles seguidores de esta teoría, ¿no? Es que el primer evangelio que se escribió fue en hebreo y por eso no le puedes decir Jesús, le tienes que decir Yeshua, ¿no? Ese es un argumento que usan mucho los judaizantes. Pero nosotros, desde la postura de el problema sinóptico realmente resuelve que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y ahorita vamos a llegar ahí. Pero quiero decir algo. Este tema de debatir si de verdad un Mateo semítico antes del Mateo griego es un tema que no se puede resolver. No se tiene la información. Realmente nunca se ha podido ni probar a ciencia cierta que ese Mateo existió, ni negar que ese Mateo existió. Porque a final de cuentas Mateo era libre y si él quiso escribir una versión en hebreo, bien lo pudo haber hecho. Que no era el que entró en el Nuevo Testamento, pero en sí no lo sabemos. Esa es la respuesta, no lo sabemos. Si nos basamos en este problema, en la solución del problema sinóptico, si usted un día le toca debatir con alguien este tema, usted le va a decir, bueno, de acuerdo al problema sinóptico que nosotros hemos resuelto ya, que la iglesia cristiana ha resuelto ya, primero se escribió Marcos. Y ya, y él te va a decir, no, pero es que primero se escribió Mateo. No se puede probar. Es lo que tú le tienes que decir, eso no se puede probar. Ni negar que no se escribió, ni probar que sí se escribió. Pero se imagina una propuesta tan fuerte, hermano. Hasta el siglo XIX fue que comenzó entonces a ser cuestionada la propuesta agustiniana. Y luego vamos a ir a la segunda, que es la hipótesis de los 2 evangelios. Este fue un tal llamado J.J. Griesbach. Aunque estaba de acuerdo en que Mateo era el primer evangelio escrito, sostuvo que Lucas era el segundo y que Marcos se había basado en Mateo y en Lucas. Entonces, este hombre de alguna forma estaba de acuerdo en la postura agustiniana de que Mateo fue primero, ¿ok? Pero sostenía entonces que Lucas era el segundo. Su propuesta, que recibió el nombre de hipótesis de los 2 evangelios para diferenciarse de la hipótesis de las 2 fuentes, que es de la que hablaremos a continuación, ha recuperado en los últimos 30 años una popularidad considerable. Se está volviendo a considerar esta hipótesis de los 2 evangelios, ¿ok? Y ahora entonces llegamos a la que se ha llegado a la conclusión que es la más factible, que es la hipótesis de las 2 fuentes. No confundir con la anterior, la hipótesis de los 2 evangelios. Alguien diría, pero los 2 evangelios son 2 fuentes, pero son dos teorías diferentes. ¿Okay? ¿Qué es la hipótesis de las 2 fuentes? Esta hipótesis es la que supuestamente ha dejado más satisfecho a los eruditos cristianos diciendo, creemos que esta es la más viable. Esta hipótesis va así. Mientras que la hipótesis de los 2 evangelios sostiene que Mateo y Lucas son el fundamento sobre el que Marcos se basó, la hipótesis de las 2 fuentes sostiene que Mateo y Lucas usaron de forma independiente 2 fuentes. Y las 2 fuentes son Marcos y Q. ¿Cuántos por primera vez oyen este tema de Q? ¿No? La fuente Q, que es una fuente muy conocida dentro de este rubro, ¿no? Siempre se habla cuando se habla de esta postura, la hipótesis de las 2 fuentes siempre dice, fuente 1 Marcos, fuente 2 Q. Estos fueron los 2 documentos que usaron Mateo y Lucas para escribir sus evangelios. La fuente Q es llamada Q porque viene de la palabra francesa quelle, que significa fuente. Es decir, se habla de una fuente que ni siquiera tiene nombre y como no tiene nombre se llama fuente, la fuente Q. ¿Ok? Se dice que Q era una colección de dichos de Jesús que posteriormente se perdió. Es decir, Q no existe. No la busque, que no existe. De hecho, hay quienes dicen que Q fue el primer evangelio, ¿no? Como pareciéndose un poco a la primera postura de un evangelio original. Bueno, si hubiera habido un evangelio original, entonces Q fue el primer evangelio. Pero no es la misma teoría, no se confunda, ¿ok? Que no es la misma. Y que nos ofrece entonces la representación de Jesús más temprana y por tanto más auténtica. Una fuente como Q sigue siendo, escuche esto, ¿por qué Q es tan popular?
¿Por qué no decimos si no existe y no se ha encontrado? ¿Por qué no se olvidan de esa fuente? Y esta es la razón. Porque Q sigue siendo la mejor explicación de las semejanzas que hay entre Mateo y Lucas cuando estas no aparecen en el material de Marcos. Es decir, ¿de dónde sacó entonces Mateo lo que escribió cuando no lo sacó de Marcos? ¿De dónde sacó Lucas lo que escribió cuando no lo sacó de Marcos? Ahí es donde los eruditos piensan posiblemente en una fuente Q. Y por eso es que no la abandonan. Claro, en esta postura se está deduciendo y automáticamente se está como aceptando automáticamente que Mateo y Lucas siempre escribieron basándose en algo. Como que era imposible que escribieran si no se basaran en algo. ¿Sí me entiende? Esa es la postura. Entonces por eso no se descarta a Q. La realidad, hermano, es que esto no se ha podido probar. ¿Ok? Esta teoría, hermano, de las dos fuentes se hizo popular en 1838 y fue propuesta por un teólogo llamado C.H. Weiss. Nombres tan raros que tienen los teólogos. ¿Usted sabía que los teólogos más pesados en teología son por lo general alemanes? Por lo general son alemanes, tanto en el protestantismo como en la iglesia romana. Aunque no sé por qué, pero son muy estudiosos, ¿no? Y por cierto, están haciendo un daño terrible cuando son liberales, ¿no? Muchos teólogos alemanes liberales fueron los que trajeron a la iglesia pues la teología de la liberación, no, la otra. Porque la teología de la liberación lo que enseña es que Jesús vino como a hacer un bien social. Eso es lo que enseña la teología de la liberación. Pero aquí estamos hablando de la teología que comenzó a cuestionar la Biblia, a decir, busquemos al Jesús histórico. El Jesús histórico fue un hombre que no hizo milagros. El Jesús histórico fue solamente un hombre y sus seguidores comenzaron a adornar su vida para poder hacer crecer la iglesia. La liberal, perdón, es que es muy parecida. Muchos confunden la teología de la liberación con la teología liberal, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Teología liberal es como rumbo al escepticismo, a cuestionar todo lo sobrenatural. La teología liberal comenzó a cuestionar lo sobrenatural. Cristo realmente no nació de una virgen. Es imposible que haya resucitado, los hombres no resucitan. Es imposible que haya alimentado con 5 panes y 2 peces a 4,000, 5,000 personas. Eso no se puede. Esa es la teología liberal. La teología de la liberación enseña que Jesús vino a hacer un bien social, a acabar la pobreza, ¿no? A eliminar al gobierno, que la iglesia debe dedicarse más a ese tema de ayudar realmente, el amor al prójimo, más allá de teología, doctrina y evangelio, sino acción. Esa teología está destruyendo la Iglesia Católica Romana, la teología de la liberación. Ahora, tengo 10 minutos. ¿Por qué esta teoría, sin necesariamente tener pruebas, Q no existe, es una teoría? ¿Por qué esta teoría es tan fuerte? Bueno, porque se ha encontrado al estudiar los 3 evangelios que Marcos es más probable que haya sido el primer evangelio. ¿Dónde se ha encontrado eso? Dentro de los evangelios. Y ahí es donde entonces el peso de esta teoría está en los evangelios en sí. Que estudiando los 3 evangelios, los eruditos han llegado a la conclusión, Marcos es más antiguo. Y le voy a dar por lo menos 4 o 5, me parece, criterios sobre la anterioridad de Marcos. La anterioridad de Marcos. ¿Ok? Repito, hasta el siglo XIX se creía que ¿quién era primero? Mateo, ¿verdad? Fue lo que dijimos. Hasta el siglo XIX se creía que Mateo era entonces el primer evangelio escrito. Esta posición es muy fuerte, la de que Mateo fue el primer evangelio escrito. Porque ya desde el siglo II, cristianos como Papías, por lo menos Eusebio comenta que Papías estaba de acuerdo en que Mateo había sido el primer evangelio. Y Agustín también. Entonces tiene un peso fuerte históricamente hablando. No obstante, dicen los eruditos, esto no soluciona el problema. Muchos creyeron que Mateo era anterior, alegando que los otros 2 evangelistas no fueron apóstoles. Tiene sentido, ¿no? Porque de estos 3 evangelios sinópticos, de estos 3 autores, ¿quién de los 3 anduvo con Jesús? Solo Mateo. Entonces, eso también es un argumento a favor de esto. ¿Y cómo es posible que Marcos le esté copiando a Mateo si Marcos ni estuvo ahí? ¿Cómo es posible que Lucas esté dependiendo ¿cómo era? Que Mateo esté dependiendo de Lucas, si Lucas no estuvo ahí? Sería necio que Mateo ande buscándolos a ellos para preguntarle, hey, ¿qué más pasó? Pues tú estuviste ahí.
Pero hay una tradición también, hermano, muy importante que dice que Marcos escribió su evangelio de la boca de Pedro. Y eso genera un problema. Porque Pedro fue más cercano a Jesús que Mateo. Mateo no estuvo en la transfiguración. Y esa tradición es bien fuerte. ¿Ok? Entonces, eso hace, hermanos, que Marcos no necesitara a Mateo. ¿Por qué va a necesitar a Mateo? Estoy directamente con Pedro, el apóstol Pedro. El más cercano casi a Jesús junto con Juan y Jacobo. Es más, es probable entonces que sí Mateo haya dependido de Marcos, porque Marcos tenía acceso a cierta información muy importante. Entonces, la riña más fuerte está entre Mateo y Marcos. ¿Quién es primero? Ahí hay más riña. Lucas casi siempre queda relegado. Lucas como que en esta pelea no tiene nada que hacer. Casi nadie ha creído que Lucas haya sido el primer evangelio, pero sí se ha defendido entonces la anterioridad de Marcos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces estos criterios, hermano. Número 1, la brevedad de Marcos. Si tenemos el evangelio de Marcos primero, es fácil entender que Mateo escribiera otro evangelio. Si tenemos el evangelio de Mateo primero, es difícil entender que Marcos, ¿por qué Marcos haya visto necesario escribir otro evangelio? Eso tiene lógica, hermano, tiene sentido. Marcos es un evangelio más breve, Mateo toma este evangelio y de alguna forma amplia, porque hay cosas que no están en Marcos y que están en Mateo. Este es un buen criterio. 2, la semejanza verbal entre los evangelios. Mateo y Marcos coinciden con mucha frecuencia y lo mismo ocurre entre Marcos y Lucas. Pero Mateo y Lucas coinciden mucho menos. Este fenómeno se llama el fenómeno del orden y solamente se puede explicar si tomamos el evangelio de Marcos como término medio. Cuando estaba estudiando esto estaba hecho un rollo, hermano. Porque yo decía, espérate. Si Mateo y Marcos coinciden y luego Marcos y Lucas coinciden, ¿por qué me está diciendo el autor que Lucas y Mateo no coinciden? Deberían de coincidir porque a final de cuentas todos coinciden con todos. Pero es que aquí entonces yo me puse a pensar y llegué a la conclusión que es porque acuérdese que aunque se hayan basado en Marcos, contienen más que Marcos. Y en esa parte que es lo que Mateo tiene de más que no está en Marcos, y en esa parte que Lucas tiene de más que no está en Marcos, es donde Mateo y Lucas no coinciden. Y la única solución es poner a Marcos en medio y decir, Mateo dependió de Marcos, Lucas dependió de Marcos. Está un poco enredado, no se preocupe, ahorita se nos está reseteando. ¿Han oído esos memes cuando se apaga la computadora? Start, otra vez. Ok, 3. Si no quedan plenamente satisfechos con esta enseñanza, hermano, lo siento, pero no puedo hacer más. 3. El estilo de Marcos es más primitivo. La mayoría de estudios admiten que Marcos contiene más irregularidades gramaticales y más construcciones extrañas que Mateo y Lucas. Dicen que esto habla a favor de la anterioridad de Marcos, porque la tendencia natural habría hecho que los autores posteriores suavizaran este tipo de irregularidades. Además, los pasajes de Marcos, que tienen un paralelo en los evangelios de Mateo y Lucas, preservan más expresiones arameas que los pasajes de Mateo y Lucas. Dicen también que es más lógico pensar que Mateo y Lucas eliminaron o tradujeron expresiones arameas que hubieran resultado ininteligibles para su audiencia, para sus lectores de habla griega, que pensar que Marcos los añadió. Este es otro argumento entonces. El estilo de Marcos es como más primitivo. Como que se da a entender entonces que Marcos escribió y punto. Pero cuando vinieron Mateo y Lucas y se basaron en él, hubo cosas que la refinaron, porque ellos estaban pensando entonces en su audiencia. Por eso es que Marcos entonces tiene más arameísmos. Marcos no pensó en arreglar eso. Pero si Marcos se hubiera basado en ellos, hubiera sido ilógico que él añadiera los arameísmos. ¿Ok? Eso es lo que este punto más o menos trata de explicar. Y 4, la teología de Marcos es más primitiva. Muchos estudiosos creen que en Marcos hay más declaraciones teológicas complejas que Mateo y Lucas.
Y eso sugiere que Marcos es anterior a los otros evangelios sinópticos. Por ejemplo, así rapidito, Marcos en 6:5 de Marcos dice que debido a la incredulidad en Nazaret, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Es una declaración un poco rara, no pudo hacer allí ningún milagro. No sé, usted sabe que la incredulidad era que no tenían fe en él. Y como que da a entender el pasaje que por cuanto no tenían fe, no pudo. Como que Jesús quería y no pudo, ¿no? Y eso es imposible porque Jesús es Dios. ¿Qué fe necesitó de Lázaro para resucitarlo? Ninguna fe. Él es omnipotente, ¿no? Entonces dicen que Mateo agarró este pasaje y a Mateo no le gustó esa declaración. Y en Mateo 13:58, que es el pasaje paralelo, Mateo simplemente puso, y no hizo allí muchos milagros. Y por pasajes como estos es que se entiende entonces que Marcos tuvo una teología como más primitiva. ¿Ok, hermanos? Este argumento a mí me parece bastante razonable. Los estudiosos aseguran entonces que es más probable que Mateo decidiera no poner esta expresión, que Jesús fue incapaz de hacer allí milagros, porque no tiene mucho sentido pensar que Marcos la añadió. O sea, si Marcos fue a Mateo y leyó y no hizo allí muchos milagros, habría sido una osadía de parte de Marcos poner y no pudo allí hacer muchos milagros. ¿Sí me sigue? Ok, ya terminamos, hermano. En resumen, hermano, estos argumentos, creo que es la conclusión, hermano, si la ponen, hice una conclusión. En resumen, hermanos, estos argumentos sobre la anterioridad de Marcos, podemos decir que aunque no todos tienen el mismo peso, hablando de la anterioridad de Marcos ahí, son una fuerte evidencia de que Mateo y Lucas usaron de forma independiente el evangelio de Marcos para elaborar el suyo propio. Entonces los argumentos no es que son irrefutables en ese sentido. Como no, son argumentos irrefutables, declaramos que Marcos fue primero. No, lo que se está diciendo es, llegamos a la conclusión que estos argumentos son viables, tienen fuerza, tienen peso. Pudiera ser, Marcos fue primero. Creemos que Marcos fue primero. Y entonces sí llegamos a la conclusión, y la leo rapidito para terminar. La hipótesis de las dos fuentes nos ofrece la mejor explicación global de las relaciones entre los evangelios sinópticos. Pero a modo de conclusión tenemos que mencionar una advertencia. Alarma aquí. El proceso de elaboración de los evangelios es un proceso tan complejo que ninguna hipótesis de la crítica de las fuentes, por detallada que sea, puede ofrecer una explicación completa de la situación. Han pasado casi 20 siglos desde que los evangelios fueron escritos, con el resultado de que no sabemos con claridad mucho de los hechos acerca de cómo escribieron los autores. Pero sí está claro que lo que escribieron es exacto, sin error, dirigido por el Espíritu Santo y que por ello es autoritativo para nuestras vidas. Aquí es donde yo me tendría que extender esta introducción al discipulado, hermano, como un año hablándoles entonces de la inerrancia de la Escritura. ¿Cómo es posible que creamos en la inerrancia y en la infalibilidad si simplemente Mateo agarró ese pasaje de Marcos, vio que no le gustó lo que escribió y lo quitó? O sea, ¿cómo es que la Biblia es infalible entonces? Y tendríamos que entrar a hablar del canon y tendríamos que hablar de la inspiración de las Escrituras y sería un tema muy largo, ¿ok? Muy largo. Que se necesita todo un curso de teología sistemática para hablar de cada uno de esos temas, hermano. Pero realmente para nuestro discipulado creemos que hasta aquí es suficiente y el próximo domingo, que todavía está por confirmar, entonces sería Mateo o un tema libre de Santa Cena. Si hay tema libre de Santa Cena, entonces ahí lo publicamos, y si no, entonces sería Mateo ya el primer evangelio. Creemos que estos 4 temas introductorios antes de ver Mateo han sido suficientes. 2 minutos para preguntas, si es que hay, y lo más probable es que no la sepa. No, pues porque si me preguntan de la hipótesis documentaria y todo eso. Sí, hermano. ¿Cómo? No entiendo. Sí, claro, bueno, sí. Incluso cuando lleguemos a Marcos, el que de Marcos creo que va a ser el hermano Jesús, nos va a hablar, ¿no? Acuérdense que ahora se está cuestionando todo sobre los evangelios, incluso sus fechas de escritura, sus autores, a eso se dedica la crítica textual. Yo les voy a decir algo, hermano.
En la tradición se enseña que hubo escritos que se fueron bien tardíos. Creo que Marcos está en el 60-65, hermano Joel, más o menos. No me consta, pero si alguien tiene una Biblia de estudio, vaya a autor y fecha y lo van a ver. Okay, pero quiero decir algo, hermanos. Hay muchos eruditos que se están inclinando a que todo el Nuevo Testamento se escribió antes del año 70. Y eso cuestiona a algunos eruditos que han dicho, no, es que Apocalipsis tuvo que haber sido bien tardío, tuvo que haber sido en el año 90, porque ya Juan era un anciano, e incluso año 95. Pero yo leí un libro que me movió el tapete en ese sentido, porque ninguno de los libros del Nuevo Testamento habla de la destrucción del templo que fue en el año 70. Ninguno. Más bien la mayoría da a entender que el templo estaba en pie. Y eso a mí me ha hecho como replantearme un poco las fechas. No tenemos por fuerza que saber todas las fechas de la escritura de cada libro, pero si alguien dice, yo creo que hubo escrituras tardías en el año 90, está bien, yo no tengo problema con eso. Yo como que me estoy inclinando a que todo el Nuevo Testamento se tuvo que haber escrito antes del año 70, incluso Apocalipsis, ¿ok? Pero bueno, no es un tema de salvación ni nada de eso, creo que hay peso, pero este dato es bien importante, hermano. Escuche, si Jesús muere en el año 33, ¿verdad? Más o menos, de nuestra era. Y luego, según mi teoría, todos los evangelios se han escrito, todo el evangelio, todo el Nuevo Testamento se ha escrito ya antes del año 70. Eso quiere decir que en ese lapso de tiempo, del 33 al 70, ¿cuántos años hay? ¿37? Se escribieron todo el Nuevo Testamento. Entonces no es tan difícil fechar los libros. El margen de error es muy mínimo. Incluso aunque alguien diga yo creo en escritos tardíos de los 90, el margen sigue siendo corto. Entonces aquí le doy un dato cuando usted debata sobre la Biblia, que quién hizo la Biblia, que la Biblia es católica. La Biblia antes del año 95, si es que usted cree en la postura tardía, ya estaba terminada toda. La Iglesia Católica Romana, como la conocemos el día de hoy, no existía. Porque ya Dios había inspirado todos y cada uno de esos libros. Faltaba compilarlos y hacerlos una colección como la conocemos el día de hoy, pero ya era la palabra de Dios. La iglesia lo único que dijo es, esta es, porque así lo ha creído la iglesia desde que Cristo ascendió al cielo. No dijeron, esta es porque nosotros decimos que esta es, sino porque ya la iglesia lo había dicho, esta es. Una pregunta más, y ya. Y si no hay, pues mejor. Sí, recuerda que la única razón que dije que se sigue creyendo en Q es porque se está asumiendo que lo que Marcos y Lucas contienen, que lo que Mateo y Lucas contienen, que no está en Marcos, fue tomado de otra fuente. Esa es la única solución que ellos tratan de encontrar. ¿Qué podríamos decir para refutar eso? Bueno, que Mateo, muchas de las cosas que escribió, pues él las vio directamente y que no dependía de una fuente Q. Podríamos decir eso a favor de Mateo. Y Lucas, bueno, pues Lucas era un científico, era un historiador, ¿no? Él se dedicaba a la investigación histórica, etcétera. Es posible que dependió de muchas cosas, no solo de una fuente Q, sino de escritos que circulaban, pequeñas porciones, tradición oral. ¿De quién era súper amigo Lucas? De Pablo. ¿Y Pablo? De Pedro. O sea, había una interrelación entre ellos. No es difícil entonces figurarnos de dónde fue que salió toda esta investigación. Oramos.